muy importante, ¿no? Que es la que, pues, nos llena de salud espiritual. Un miembro saludable está saturado con el Evangelio, que veíamos en la cuarta característica, que un miembro saludable ha sido convertido genuinamente. Y hoy nos compete la quinta característica fundamental para que gocemos de buena salud espiritual, que es un miembro saludable, es un evangelista bíblico. Entonces vamos a seguir la misma dinámica que hemos venido manejando. Los animo para que socialicemos las respuestas que le hemos dado a las preguntas que se encuentran al final de la página. Es muy bueno que interactuemos entre nosotros para buscar esa edificación que tanto nos llama Dios, ¿no? Para crecer en la gracia de Él y en su conocimiento. El estudio del autor se enfoca mucho en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Recuerdo que los antiguos solían traducir el poder como receta y salvación como salud. La Reina Valera fue escrita en 1569 y estaba traducida de los escritos griegos como salud, o sea, muy apropiado. O sea, el Evangelio es la receta de Dios para salud. Y fue más o menos 400 años que estuvo la escritura, hasta 1969, que fue la revisión de 1969, decía así: para salud. Muy apropiado eso para el estudio que estamos adelantando, que es un miembro saludable de la iglesia. Bueno, la primera pregunta, un hermano que la lea, por favor. ¿Cuáles son las ideas esenciales del Evangelio, sus que se deben comentar a otros? Correcto. ¿Cuáles son esas ideas esenciales del Evangelio de Jesús que se deben comentar, anunciar, proclamar, explicar a todas las personas que Dios ponga en nuestro camino, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas ideas? Por favor, alzar la mano y nuestro hermano les acerca el micrófono. Juan el Bautista y el mismo Señor llamaban primeramente al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Eso. Está dentro del Evangelio, venir al arrepentimiento. De hecho, fue en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, fue la primera predicación que él hizo. Venía al arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? ¿Cuál otra idea fundamental? Otra idea esencial debemos tener clara para anunciar las buenas noticias, ese mensaje de salvación. El autor dice que ser fieles al momento de compartir la palabra de Dios. Ser fieles al evangelizar, presentar la verdad acerca de quién es Dios, quién es el hombre, en relación con el pecado y qué debemos hacer con lo que Dios hizo. Exacto. Ser fieles al evangelio puro, ¿no? A la verdad expresada solamente en las escrituras, ¿no? Nosotros evocamos esa época de solo escritura, un evangelio que es sencillo, estas ideas esenciales son sencillas y no hay necesidad de por cultura inventarse cosas como las que vemos hoy en día, ¿no? Que hay iglesias que parecen más bien centros de entretenimiento e inclusive parques de diversiones que tratan de llevar el evangelio
agregándole cosas que no son y son muy susceptibles de desviarse de esas ideas esenciales que estamos viendo. ¿Qué otra idea esencial debemos tener presentes para que seamos saludables y evangelistas bíblicos? El perdón de pecados, hermano. El perdón de pecados, ¿no? O sea, ver la condición en que se encuentran las personas y que es necesario buscar el perdón de pecados. Gracias, hermano. Otra idea esencial de esas buenas noticias del Evangelio. Yo pienso que pues en el momento de evangelizar se debe tener en cuenta los versículos, o sea, tener muy presentes los versículos que nos hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:16 es uno muy apropiado para evangelizar, el Romanos 5 que habla del amor que Dios ha tenido para con el pecador, ¿no? Y muchos textos más. Muy bien, hermanas. Entonces veíamos en una característica que el autor nos presentó anteriormente, que era que el miembro saludable está saturado del Evangelio. Estar saturado del Evangelio es precisamente lo que nos acaba de decir nuestro hermano, ¿no? Tener memoria de esos dichos y de los diferentes versículos y aprovecharlos para nuestra obra evangelista, ¿no? Muy bien, hermano. Otra idea esencial o otro mensaje. Tener en cuenta que debemos predicar que el único camino para la salvación es Cristo. Correcto, no hay más camino. El ser humano se pierde porque trata de buscar la salvación en su propio caminar, ¿no? Y solo la salvación es por la fe en Cristo. Otra idea esencial que alguien quiera comentar. Bueno, a manera de resumen de esta pregunta, pues podemos ir a nuestro folleto en la primera página. Nos las enumeró el autor, ¿no? Nos dio como la primera la santidad y la justicia del Dios soberano que creó todas las cosas, ¿no? O sea, tener en cuenta lo que son los atributos propiamente de Dios para saberlos exponer. Aquí nos está hablando de soberanía, de justificación del poder de Dios, ¿no? Entonces tenemos que estar saturados de eso para poderlo llevar con poder a nuestros oyentes, ¿no? También veíamos que el conocimiento de Dios debe ser diligente, ayudarnos de todos los medios que Él nos da. Aquí pues aprovecho para traer a colación un libro muy bueno, o sea, quizás de los más importantes después de la Biblia, que maneja la doctrina de la soberanía de Dios, el de A.W. Pink. Ese libro es una bendición que nos abre el Evangelio y nos ayuda a crecer bastante. Nos da la soberanía de Dios, de Pink, de Arthur W. Pink. Es muy bueno. Segunda, de la pecaminosidad del hombre, ya nos la mostraban, y del juicio venidero a causa de su rebelión contra Dios. De la necesidad de un cambio radical en el hombre. Al pecar el hombre se creó la necesidad de una salvación y de un corazón nuevo que sea justo delante de Dios. Del hecho de que Jesucristo es el único que ha provisto la justicia que necesitamos y que ha hecho expiación por nuestros pecados para satisfacer la ira de Dios el Padre. Todo esto es el Evangelio, hermanos. De la necesidad del hombre de llevar fruto digno de arrepentimiento, lo anotábamos, y de confiar solamente en Jesús para salvación. Este es el Evangelio que de alguna manera debemos conocerlo, entenderlo, para poderlo llevar con poder, ¿no? Debemos estar saturados de él para
saberlo llevar no de una manera superficial, ¿no? Sino explicarlo, analizarlo, mostrarle las condiciones a las personas para que Dios obre con poder en ellos. Bien, hermanos. Entonces vemos la segunda pregunta. Continuamos con la segunda pregunta. Por favor, un hermano que la lea. ¿Por qué los cristianos no demuestran confianza en el mensaje mismo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación? Entonces vemos y acabamos de enumerar esas ideas esenciales, ese mensaje que debemos proclamar, que debemos anunciar. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos unos comentaristas bíblicos, que estamos llamados a esa gran comisión, ¿no? Pero, ¿por qué los cristianos no demostramos confianza en el mensaje mismo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación? ¿Por qué será? Por falta de conocimiento y de fe. Eso puede generar desconfianza para uno ir y anunciar Muy bien, hermana. O muchas veces, hermano, por miedo, por pensar que la otra persona de pronto se va a molestar si uno le habla del Evangelio. Puede ser una cadena, ¿no? Falta de conocimiento y eso nos genera miedo de la persona, ¿no? En el fondo nos genera miedo de su sabiduría según el mundo. Entonces, tenemos miedo de llevarle eso por la reacción que él va a tener con su razonamiento intelectual que ha tenido, que es en contra del Evangelio de antemano. Eso nos genera miedo. Bien, hermano. Sí, hermano, por ejemplo, sobre todo uno piensa que ir a hablarle, por decir algo, a un abogado, a un doctor, dice, no, pero es que él tiene mucho conocimiento, entonces ese es como el temor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que vencer, ¿no? La otra vez nuestro hermano Franklin nos compartía cómo venció ese miedo, ¿no? Y cómo lo utilizó Dios para esa situación en que Dios lo puso, porque cada instante de nuestra vida es una oportunidad para nosotros ser evangelistas bíblicos. Bien, hermano. Porque se nos olvida realmente cuál es el verdadero trabajo del cristiano, ¿no? Primero, como decía la hermana Flor, la falta de conocimiento. No tenemos tenemos esa falta de conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Cuando viene una persona muy elocuente a hablarnos sobre la Biblia, sentimos temor. Y es cuando Satanás hace presa de nosotros porque decimos, no, esa persona cómo sabe y yo no sé. Cuando realmente nosotros como creyentes debemos estar escudriñando las escrituras y creer y confiar realmente en lo que dice en 1 Corintios 3:7, que nosotros, la misión de nosotros es cumplir la gran comisión, orando y pidiendo valor y denuedo, porque a veces nos falta, se pueden presentar personas muy elocuentes, ¿sí? Que saben mucho y entonces nos pueden minimizar, pero nosotros vamos a confiar en el poder de Dios y en el depósito que tenemos de día a día estar escudriñando las escrituras para poder presentar con defensa y amor el Evangelio, poder presentarlo porque tenemos los argumentos y porque creemos en las escrituras. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Plantar y regar y creer y confiar totalmente en el poder de Dios y no creer que nosotros tenemos el poder y adornar la palabra de Dios con lo que el mundo nos ha enseñado, que si no le ponemos una estrategia o si la adornamos de pronto con un cuento o con algo o con un chiste como lo hace el mundo, entonces nosotros no vamos a tener convencimiento cuando nosotros no somos los que convencemos, sino que es el poder de Dios el que convence al pecador. Bien, hermana, muy importante la anotación. Bueno, Francis.
Es importante, por eso mismo, gozar de buena salud, ¿no? Porque cuando tenemos todo ese conocimiento, todo lo que hemos estudiado, no nos aminalamos de ir y predicar eso a la sabiduría del mundo, ¿no? Nos da esa confianza de llevar el evangelio puro. Bien. Una de las cosas, hermano, es también porque quizá no estamos muy convencidos sobre la obra que el Señor ha hecho en nosotros a través del propio evangelio. Y nosotros no nos predicamos a nosotros mismos el evangelio y no nos convencemos propiamente de él, qué fue lo que ocurrió en nosotros, pues no vamos a poder con determinación evangelizar a los demás. Es entender nuestra condición que teníamos, es entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, lo que Él pagó por nuestros pecados. Y en ese sentido, saber que no merecíamos nada, sino que por la gracia de Dios es que lo somos. Entonces también podemos entender que ninguna condición humana, ningún estatus humano puede oponerse a la obra que el Señor quiere y puede hacer en la vida de los que Él ha escogido. Pues, Muy bien, hermano. En ese sentido es donde el autor se enfoca mayormente en que no confiamos en que el evangelio es poder de Dios para salvación. Él nos lo presenta en la segunda página, en el versículo, la página que pues tiene la numeración 52, que no tenemos esa confianza porque no tenemos un entendimiento bíblico de lo que es la conversión, que es más o menos las palabras que el hermano ahorita anota. Entonces, ¿qué es la conversión? Por eso fue que vimos en la característica anterior la importancia de que un miembro saludable está convertido y es genuino. Su salvación ha sido efectuada en una forma eficaz en su corazón. Hay que estar entonces convencidos de esa conversión. La conversión es que va uno por un camino directo al abismo y le llegan esas ideas esenciales que acabamos de ver. Le anuncian el evangelio, los mensajes de salvación, le proclaman eso, y en algún momento, por el poder, ese es el poder de Dios, se convierte de ese camino. Estaba buscando su salvación, centrado en sí mismo, y iba directo a muerto en delitos y pecados, y se convierte, esa es convertirse de ese camino, lo atrae Dios y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se vuelve de ese camino. Esa es la conversión. Ese evangelio llegó a esa persona de una manera poderosa. Ese es el poder del evangelio. Sabemos que hoy en día hay mucha gente en el infierno. ¿Es verdad? Hay mucha gente que hoy va rumbo a la muerte eterna. ¿Y por qué? Si muchas veces a través de su vida hubo evangelistas bíblicos, predicadores del evangelio que le alimentaron de esas buenas noticias, ¿y por qué hoy están en el infierno? Ellos tenían el poder para devolverse, porque no les llegó ese evangelio con poder. Entonces, ese es el poder de Dios para salvación. ¿Lo notamos, hermanos? Bien. Entonces continuamos. Sí, y el poder de Dios, esa es nuestra misión de nosotros, ¿no? El autor nos lo muestra en la página 53, dice: nuestro trabajo es plantar y regar fielmente, confiando en que Dios dará el crecimiento. ¿A quién le dará ese crecimiento? A quien Él desee. Él es escogido, ahí viene
lo de la predestinación, escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién? A quien Él desee. Y a quien reciba el mensaje. El que reciba ese mensaje llegue al arrepentimiento por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ha diseñado que hay una forma, que es la dedicación de ese evangelio. No hay otra forma, sino por escuchar. Todos hemos llegado a los pies de Cristo por, de alguna manera, escuchar el evangelio. Por eso es tan importante gozar de buena salud y ser evangelistas bíblicos. Estamos hablando de almas eternamente en el infierno o almas en vida eterna. Ya veíamos con nuestro pastor Helber que Dios no es un Dios de tibieza, o está frío o está caliente, es un Dios de absolutos, o vida eterna o muerte eterna. Bien, hermanos, entonces continuamos con la tercera pregunta. ¿Alguien que por favor la lea? ¿Qué percepción cree que tiene la comunidad que nos visita respecto a nuestra labor evangelista? Aquí en nuestra iglesia, pues nos visitan, ¿no? Muchas personas que no son miembros de nuestra iglesia y de alguna manera simpatizan con nuestra evangelización. ¿Qué nosotros podemos pensar? ¿Qué piensan esas personas de nuestra labor evangelista? Hay dos cosas. Una, que ellos, pues como nosotros venimos predicando sobre la predestinación, a veces ellos creen que para qué evangelizamos y finalmente ya se sabe quién va a ser salvo y quién no. Entonces, ¿qué les debemos contestar? Sencillo, porque hay que ser obediente. La palabra dice que no es opcional evangelizar, es un mandato. Y al igual como que tenemos que tener esa confianza de la que tú hablabas del poder de Dios, la palabra no llega así. Pero eso es lo que yo hice cuando estaba diciendo, ¿para qué evangelizar? Sí, Pues toca evangelizar porque está escrito, ¿no? está escrito, porque es mandato de Dios. Y por un lado tenemos que estar preparados para saber explicar la soberanía de Dios que está en la Escritura y la responsabilidad humana. Nos han enseñado que es como un riel, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Están en las Escrituras, nuestro deber es exponer la verdad de las Escrituras, debemos exponerlo así porque de cancelar alguna de las dos se está cancelando la verdad bíblica. Entonces eso ya estaría mal. Muchas iglesias se han pues, no han predicado la verdad pensando que, por ejemplo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre va a dar traumatismo para que la gente llegue. Pero a nosotros no nos compete eso porque nos toca exponerlo porque está en la Biblia, está expuesta en la Biblia. Entonces, y ya aprendimos que su palabra es poder de Dios para salvación. Bien. ¿Otro comentario acerca de esta pregunta? Bueno, mi percepción cuando vienen personas que nos visitan es que resultamos incómodos. Y es una verdad que resulta incómoda, pero que al mismo tiempo, una vez la escuchan, ella siempre está ahí, hablándole, porque me sucede siempre. Y sí, resultamos incómodos porque es una verdad difícil de aceptar. Realmente necesita un milagro de Dios para venir a Cristo. Pero debemos, aún sabiendo que es una verdad difícil de anunciar, lo más importante es que uno como creyente sepa que somos heraldos y que el que tiene poder mismo es el Señor y el Evangelio es poderoso, que aunque resulte incómodo, aún más debemos predicar. Mi percepción es que la gente que nos visita, aunque ve que hay una buena predicación, que no hay manifestación, sí le resulta incómodo. Y realmente
pues eso nos debe, lejos de preocupar, eso nos debe también decir que lo estamos haciendo bien. La importancia de estar seguros de nuestra conversión es porque debemos apelar y recordar ese poder que Dios mismo ha actuado en nosotros. ¿Qué mejor testimonio que el que nosotros tengamos en nosotros mismos, en nuestras propias vidas, para tener la confianza de ir y llevar las buenas noticias? Esa confianza de ese poder, porque ha sido aplicado en nuestras vidas, debe ser de sumo gozo y de sumo, es tan glorioso que debemos ir de una manera apasionada para evangelizar, precisamente porque ha sido experimentado en nuestras propias vidas esa unión con Cristo, que es la que venimos viendo con nuestro pastor Gilbert. Debemos apelar a eso, ha actuado en poder de nosotros, entonces ese debe ser un motor, una fuente de energía espiritual para ir y predicar el evangelio. Muy importante ese poder, aunque vemos el poder en nosotros mismos, si el poder de Dios se ve en todas las Sagradas Escrituras, se ve en la creación, se vio en el Antiguo Testamento, cuando salvó a su pueblo y los liberó de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo, eso es poder de Dios. Y lo vimos aplicado a nuestras propias vidas. Eso es fundamental para llenarnos de confianza y derribar todas las barreras y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Hermana. Es que aquí la pregunta para mí tiene, digamos, otra percepción. Dice, ¿qué percepción cree que tiene la comunidad que nos visita respecto a nuestra labor evangelista? El pastor es evangelista, pero nosotros, aquí está diciendo en cuanto a toda la congregación, en la labor evangelista, en la predicación del evangelio debe ser evangelista, pero es nosotros como evangelistas. O sea, ¿qué percepción tiene de nosotros? Yo pienso que cada uno debemos examinarnos si realmente estamos cumpliendo la gran comisión. Porque ¿qué recibe la persona que llega? Si realmente nos interesamos en esas personas que llegan, si realmente cumplimos el de ir a ser discípulos y ser diligentes en estar interesados en esas personas, no solamente orando, sino llamándoles, sino estar pendiente de ellos. Claro, ya nosotros sabemos si las personas no quieren, no quieren, pero yo pienso que estoy viendo la pregunta desde ese punto de vista. No, y ese es el punto de vista, sino que al tener nosotros confianza en ese poder de ese evangelio, vamos a tener confianza de llevar ese evangelio con poder. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ha actuado con poder, es un poder dado, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio y amor. Entonces nosotros al confiar de eso, lo llevamos con ese mismo poder porque nos los ha dado, nos pertenece, y entonces tenemos que confiar en que nuestro interlocutor tenga esa percepción de que tenemos una labor evangelista conforme a las Escrituras. Y eso es lo que nosotros acá en la Iglesia Cristiana del Redentor proclamamos, la verdad de Dios. Ok, se me está acabando el tiempo, vamos a la pregunta 4. ¿Cómo podrían los miembros de la Iglesia confiar en que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Bueno, creo que ya lo hemos respondido. Bien, hermanos, entonces ya dentro de 8 días les haré entrega del nuevo material, de la característica número 5, para que sigamos creciendo en gracia, 6, y en memoria, para gozar de buena salud. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este buen momento que nos has dado para escudriñar las buenas noticias de tu Evangelio, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ilumines y abras nuestro entendimiento para seguir creciendo en tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y ayúdanos, Señor, a confiar
en tu poder para saber cumplir nuestra gran comisión. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.